Veamos cómo realizar la operación de multiplicación y división de números complejos que estén dados en forma polar. Esta forma es bastante sencilla para estas operaciones y en muchos casos es conveniente llevarlo a la forma polar para efectuar las operaciones. Repito, porque es una forma sencilla de efectuarla y a veces en otra forma, o en la trigonométrica o en la forma binómica, se complica el ejercicio. Entonces, si usted tiene dos números en forma, en este caso polar, vamos a definir la operación de multiplicación y división de estos dos números. Bien, dados estos dos números complejos, z1, r1, o sea, módulo r1, y el argumento alfa, y z2 con un módulo r2 y un argumento, en este caso, beta. Tenemos los dos números en forma polar. Vamos a definir entonces cómo efectuaremos las operaciones de multiplicación y división de estos dos números. Vamos a comenzar por el producto de z1 y z2, el producto de dos números complejos que estén dados en forma polar. ¿Cómo vamos a efectuar esto? Para efectuar la multiplicación de estos dos números en forma polar, vamos a multiplicar sus dos módulos, el módulo de R1 y el módulo R2, o sea, el módulo de Z1 por el módulo de Z2. Y el ángulo, en este caso, que va a tener este número complejo en forma polar, va a ser la suma de los ángulos de los dos números complejos. Sería alfa más beta. Esa sería la definición para determinar el producto de dos números complejos que estén dados en forma polar. Para la división, aunque lo aquí, para la división de números complejos en forma polar, vamos a dividir z1 entre z2. Cuando usted divide dos números complejos en forma polar, usted lo que hace es dividir sus módulos, o sea, el módulo de z1, que es r1, entre el módulo de z2, que es r2, con el ángulo o el argumento, la diferencia de los dos ángulos, el ángulo de z1 menos el ángulo de z2. Estas son las dos definiciones que vamos a utilizar para multiplicar y dividir, repito, números complejos que estén dados en forma polar. Vamos a ver un ejercicio. Si z1 es igual, digamos, a 4 con un argumento 70 grados. Y z2, vamos a también darlo en forma polar, por ejemplo, 2 con un argumento, digamos, 25 grados. Estamos dando dos números complejos que estén dados en forma polar. Si los números no estuvieran los dos en forma polar y usted quisiera multiplicarlos, entonces tiene que llevarlos los dos a la misma forma, o los dos a forma binómica, o los dos a forma trigonométrica, o los dos a forma polar. Pero debe llevarlo entonces, repito, a la misma forma para poder efectuar la operación. Le estamos dando los dos números en forma polar porque es muy sencillo efectuar la operación. Comenzamos con la multiplicación. Vamos a calcular z1 por z2. ¿Qué vamos a hacer? Repetimos, cuando están en forma polar, tomar sus módulos y multiplicarlo. El módulo de z1, que sería 4, por el módulo de z2, que sería 2. Sería 4 por 2. En realidad, después en el ejercicio no tiene que escribirlo. Estamos planteando para que ustedes vean el proceso, pero se puede escribir directamente 4 por 2 y escribir 8. Sería mucho más rápido. Y el ángulo, la suma de dos ángulos, sería el ángulo, o en este caso, el argumento del primero, que es z1, más el argumento del segundo, que sería z2. Y esto me quedaría entonces, efectuando una operación, 4 por 2 sería 8 de módulo, y la suma me daría en este caso 95 grados. Y aquí viene la respuesta del producto de z1 por z2. Multiplico los dos módulos y sumo los argumentos. Para la división hacemos lo contrario. Si la multiplicación multiplico los módulos, en la división divido los módulos. Si la multiplicación sumo los argumentos o los ángulos, en la división resto entonces los argumentos. Me quedaría entonces z1 sobre z2 igual. Vamos a escribirlo. Me quedaría 4 con ángulo 70 sobre 2
con argumento o ángulo 25. Esto sería dividir los dos módulos, sería el módulo del numerador entre el módulo del denominador. ¿Con qué ángulo ahora? ¿Con qué argumento? Con la diferencia de los argumentos del primero, que es el numerador, menos el argumento o el ángulo del denominador. Y esto me quedaría dividiendo 4 entre 2 es 2. En el caso de que la división no sea exacta, se deja indicada, por ejemplo, 3 sobre 2 o 5 sobre 3, etc. Y resto de los ángulos, en este caso me quedaría 45 grados. Y aquí tengo la respuesta para la división de estos dos números complejos que estén dados en forma polar. Repito rápidamente para terminar la idea y continuar después en otro video con un ejercicio. Para multiplicar, multiplico los módulos y sumo los argumentos. Para dividir, divido los módulos y resto los argumentos.